Bueno, muchísimas gracias a Comart por la invitación para esta charla. Voy a estar hablando sobre el plan de ejecución BIM, estrategias clave al momento de confeccionar este documento y los errores más comunes que se dan y cómo evitarlos. Primero es necesario hablar de qué es un plan de ejecución BIM o un BIM Execution Plan, que es un documento que explica la metodología y los procesos a seguir por todo el equipo de trabajo involucrado en un proyecto y describe cómo se van en definitiva, a ocupar de gestionar los aspectos clave en el desarrollo de la información de los proyectos. Y obviamente esto implica entonces tener que planificar lo que tiene que ver con la gestión de la información, con la metodología y con los procesos. Y además, muchas veces en lo que es los llamados públicos también se pide un plan de ejecución BIM en una etapa prelicitatoria para que el cliente se quede conforme o se quede tranquilo de que el equipo que va a desarrollar el proyecto con BIM tenga la capacidad para poder gestionar la información. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad, cuando se piensa en gestionar la información, en metodologías y procesos, esto está hablando de que muchas empresas al momento de implementar BIM o de pensar en trabajar con BIM, como muestra esta encuesta, están presentando problemas en lo que tiene que ver con la falta de comprensión o el alcance de lo que realmente implica trabajar con BIM. Si pensamos en que este proceso de implementación se tiene que ver reflejado en lo que es un plan de ejecución BIM para poder contarle al cliente o a otro profesional cómo vamos a desarrollar ese proyecto, esto es lo que genera en definitiva el mayor inconveniente o la mayor barrera al momento no solamente de confeccionar este documento, sino de pensar en lo que es el alcance de desarrollar un proyecto con BIM. Pero antes de continuar, yo me voy a presentar. En realidad, además, este proceso de esta barrera que implica pensar en el alcance de trabajar con BIM viene dado porque también muchas empresas piensan en un proceso de implementación BIM con estrategia propia, porque muchas veces no hay recursos o porque no se sabe muy bien cuál tiene que ser la solución para poder implementarlo y no acuden a consultores o a un asesoramiento o a una guía, y este proceso de estrategia propia también lleva a cometerse muchísimos errores y eso también se ve reflejado en el BIM Execution Plan. Pero entonces, antes de continuar, yo les voy a contar un poco más sobre mí. Soy consultora BIM, soy arquitecta, máster en gestión de proyectos con BIM, con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y más de 10 años liderando el equipo de proyectos ejecutivos. Soy fundadora de BIM Online. BIM Online es una plataforma digital de capacitación a profesionales, arquitectos e ingenieros para que BIM sea posible desde donde sea que estén, y por BIM Online ya han pasado más de 7.500 profesionales que se han capacitado con nuestros webinars, con nuestros talleres y con nuestras capacitaciones. En el código QR que van a empezar a ver en la parte inferior a partir de ahora, van a poder encontrar, escaneando con el celular, van a poder encontrar todos mis datos de contacto, mis redes sociales para poder seguirme. Además tengo mi podcast, BIM Online, donde hago episodios semanales compartiendo todo lo que tiene que ver con la experiencia de nuestros clientes en los proyectos, porque entiendo que justamente lo que necesitamos es una industria más competitiva, con un nivel más homogéneo en cuanto a compartir conocimiento y estrategias en los procesos de implementación, y eso es lo que hago en mi podcast, que está disponible en todas las plataformas de Spotify, de Google y demás. Y además, la plataforma digital de BIM Online, nosotros hasta ahora la teníamos en una plataforma externa. A partir de ahora, de esta semana, lanzamos nuestra propia plataforma digital. Están disponibles todas nuestras capacitaciones. Además, hay un espacio de foro, de interacción. Hay contenido mes a mes que se va actualizando. Hay espacios para interacción, para plantear los desafíos y las consultas que se van planteando entre los distintos profesionales que ya son parte de la comunidad. Y para quienes quieran acceder, también desde el código QR tienen, solamente por estar participando de este congreso, con el código WARASBIM23, la posibilidad de acceder a la plataforma por un mes de forma gratuita.
Y en MDT Arquitectura ya llevamos desarrollados más de 400.000 metros cuadrados. Nosotros estamos en Montevideo, Uruguay, pero desarrollamos proyectos para distintos países de Europa y América Latina, logrando proyectos más eficientes, más rentables, ayudando a empresas constructoras, a estudios de arquitectura e ingeniería, a desarrollar sus proyectos con BIM y asesorándolos en el proceso de implementación BIM dentro de sus propias empresas. Pero antes de trabajar con BIM, yo trabajaba de esta forma, lideraba el equipo de proyectos ejecutivos de una empresa constructora muy grande de mi país. Esto es un proyecto de más de 10.000 metros cuadrados, que como se puede ver allí, lo que es un plano de coordinación de interferencias, era bastante complejo. Si bien se hacía, y se hacía bien, y se lograban los resultados, siempre al momento de llegar a obra habían faltas de comunicaciones, habían cosas por revisar, habían, en definitiva, extensión de plazos y obviamente de costos para el cliente, y pasar a trabajar con BIM, en definitiva, fue trabajar de esta forma, en donde no solamente se trabaja con un modelo geométrico, con un modelo en 3D, sino también con información en distintos formatos, pero información vinculada al proyecto. Y antes de continuar, no les voy a hablar aquí de qué es BIM, porque seguramente todos ustedes ya lo tengan claro, pero sí para poder seguir con esta charla, partir de qué entendemos nosotros en MDT Arquitectura que es BIM. Y la norma ISO 19650 habla de que BIM es una representación digital compartida y asume que tiene que ser compartida entre los distintos actores involucrados en el proyecto. Nosotros entendemos que esto tiene que ser así, pero en definitiva esto hoy en día está siendo el mayor desafío, poder intercambiar la información para trabajar de forma colaborativa y poder gestionar la información y comunicarla a otros equipos de trabajo en distintos formatos. ¿Para qué colaborar? Bueno, para crear una base de datos confiable para la toma de decisiones inteligentes con respecto a nuestros proyectos. Pero claro, la realidad es que antes nosotros trabajamos así, estamos acostumbrados a trabajar con planos que se acumulan, que muchas veces son inaccesibles en cantidades complejas para proyectos grandes, que es información que es parcial, que es sesgada, donde se trabajaba de una forma aleatoria, sin una estrategia, para pasar a trabajar ahora con una única base de datos, porque la norma ISO en definitiva lo que dice es que un modelo BIM es un contenedor de información, una base de datos para todos los actores involucrados en el proyecto, y esto nos obliga, en cierto punto, a gestionar la información, pero también a ordenarla para que sea comunicable y compartible. Y esto es uno de los grandes desafíos, pero también de las grandes barreras de lo que implica trabajar con BIM. Esto es lo que nos encontramos nosotros actualmente en el estudio. No saber, en definitiva, cómo gestionar la información en los proyectos, y esto es lo que genera la mayor parte de los inconvenientes. ¿Y qué trae aparejado esto entonces? Por un lado, no tener una planificación clara con respecto a los proyectos, con respecto a los hitos de entrega, los intercambios de información, falta de comunicaciones claras con respecto al proyecto sobre qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y esto también se ve reflejado en lo que es el BIM Execution Plan, o el plan de ejecución BIM, y errores en lo que tiene que ver con el modelo en sí mismo, que muchas veces termina siendo un modelo 3D, un modelo geométrico, sin la información que tiene que tener asociada para que sea un modelo BIM. Porque la realidad es que trabajar con BIM de forma eficiente implica no solamente el modelo, o pensar en la documentación automatizada, o pensar en extraer presupuestos y cómputos de materiales, o detección de interferencias, sino que para lograr todo eso se necesitan protocolos, documentos, manuales, guías, procesos, análisis, colaboración y comunicación, sobre todo comunicación. Y cuando hablamos de estructurar la información, nosotros en el estudio la estructuramos desde esta forma. Es decir, no necesariamente necesitamos un software BIM para poder gestionar o estructurar la información. A veces ordenar y gestionar la información implica solamente trabajar con carpetas para ordenar la información de un proyecto, por ejemplo. Y por supuesto, después, desde ese orden más macro, si se quiere, pasar al orden también dentro de la estructura del software BIM con el que se va a modelar, a generar la información en los distintos elementos, tipos de vista y demás. Porque hay una creencia errónea
la realidad en el mercado, que trabajar con BIM es, en definitiva, esto, pero trabajar con BIM es todo esto. Generar y gestionar esa información asociada al proyecto en distintos formatos y muchas veces hasta trabajar con herramientas que no son necesariamente software BIM en sí mismo, pero que facilitan muchísimo la generación y la gestión de esa información, como puede ser un Google Drive, como puede ser un Trello o un Slack para lo que tiene que ver con los procesos de comunicación. Y si pensamos en el camino que va desarrollando una empresa o un equipo de proyectos cuando empieza en ese camino con BIM, bueno, pasamos todos desde el nivel cero, y esto se le llama el nivel de madurez o el camino de madurez BIM, el camino de madurez que va adquiriendo con respecto a BIM esa empresa o ese equipo de proyectos. Todos arrancamos en un nivel cero donde trabajamos solamente con archivos en CAD. Hoy en día, en la industria, la mayor parte de los equipos de trabajo sí están trabajando con archivos en 2D y en 3D, que son coordinados dentro de los propios equipos de trabajo, en donde se puede detectar de repente interferencias con respecto a la propia disciplina que uno desarrolla dentro del equipo de trabajo, pero lo que está costando es pasar a ese nivel 2, donde se tiene que trabajar sí o sí en un entorno colaborativo para poder intercambiar información y para poder trabajar con BIM. Y para eso se necesita un sistema de archivos coordinados y estructurados. Y ese es hoy en día el mayor desafío que se está presentando. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, para poder, en definitiva, entonces, trabajar con BIM, hay que partir de una etapa anterior a manejar una herramienta, que es necesario hacerse algunas preguntas y tener claro para qué quiero trabajar con BIM y por qué quiero trabajar con BIM. Pero claro, muchas veces las empresas, al pensar en trabajar con BIM, no tienen claro tampoco ni la información arriba de la mesa de que es necesario que se hagan estas preguntas primero. Y cuando hablamos de estos usos o de este para qué trabajar con BIM, bueno, depende muchísimo del enfoque que cada empresa tenga, de los proyectos que desarrolla habitualmente con sus clientes, de las características de sus equipos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, como estudio de arquitectura enfocado en desarrollar proyectos ejecutivos con BIM, obviamente nos va a interesar todo lo que se detalla dentro de esta columna, que tiene que ver, por supuesto, con la coordinación, con la documentación automatizada. De repente un estudio más de diseño, de arquitectura, se va a enfocar más en lo que es el modelado para la viabilidad de diseño, para poder extraer determinados cómputos, para poder mostrarle a ese cliente de forma anticipada distintas opciones con materiales y costos. Y depende mucho entonces ese para qué de lo que yo desarrolle habitualmente, de las tareas que desarrollo en mis proyectos. La realidad es que nos está faltando como esta etapa de planificación mucho más estratégica, ¿no? Si pensamos en lo que es el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto, pasamos de la etapa de diseño a la etapa de construcción y a la etapa de operación y mantenimiento, y no estamos contemplando esta parte de planificación mucho más estratégica, que tiene que ver también con una estrategia hasta comercial, si se quiere, de ver, de analizar los datos que tenemos a la mano de proyectos anteriores, de ver de recursos si funcionan o no, de ver cómo podemos hacer más óptimos los procesos constructivos, los diseños, y esta etapa de planificación, en definitiva, contar con esta información y analizarla es lo que nos va a permitir hacer la diferencia para trabajar con proyectos mucho más eficientes. Entonces, en definitiva, trabajar con BIM implica, sí, por supuesto, trabajar con tecnología, trabajar con herramientas digitales, pero también elaborar procesos para gestionar toda esta información en los proyectos, y para eso sí o sí tienen que existir personas capacitadas en herramientas, pero también en cómo crear y gestionar estos procesos de creación y gestión de la información. Y eso muchas veces es lo que está faltando, ¿no? Pensar como en 3 estadios en lo que tiene que ver con trabajar con BIM, en lo que tiene que ver con una... Si pensamos en el desarrollo de una empresa o cómo es el equipo de una empresa, un equipo de dirección mucho más estratégico que determine por qué es necesario trabajar con BIM para el modelo de negocio de esa empresa, un equipo de planificación que muchas veces
tiene que ver con los mandos medios que definen tácticamente el qué se va a hacer y lo planifican en el tiempo de una forma realizable para esa empresa, para después bajarlo a ese equipo de proyecto o a esa cuadrilla en la empresa constructora para que lo lleve adelante, ¿no? Pero sin esa parte como más estratégica y de planificación, la parte operativa en sí misma termina trayendo problemas y termina cayendo, ¿no? Y cuando pensamos entonces en un plan de implementación BIM, obviamente hay que pensar en las capacitaciones que son necesarias, en las formaciones, pero también es necesario pensar en la situación actual de esa empresa, qué competencias digitales tiene, cómo trabaja habitualmente, qué tareas desarrolla, qué objetivos se va a plantear, para después entonces planificar ese proceso de implementación, planificar ese cronograma, ese presupuesto de trabajo realizable y después bajarlo a estrategias, a tácticas, a esos objetivos, a esos usos BIM y también después tener una etapa de medición de todos esos resultados para ver cómo funcionan. Nosotros entendemos que un proceso de desarrollo BIM tiene que ver con esto, con un diagnóstico inicial de qué es lo que se está haciendo habitualmente en ese equipo de trabajo, en esa empresa, cuáles son las estrategias que se van a llevar adelante. Después sí pensar entonces en esas formaciones o en ese equipo de trabajo, esos nuevos roles que se van a necesitar. Después integrarlo con terceros y trabajar de forma colaborativa, y acá está uno de los mayores beneficios de trabajar con BIM. Y recién ahí entonces pensar en automatizar tareas que van a aumentar muchísimo la productividad y el rendimiento de los proyectos y obviamente una mejora continua en estar midiendo los resultados de esos procesos para saber si funcionaron o no. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las empresas se enfocan en este punto, en las formaciones, arrancan por ahí y terminan un proceso de implementación ahí sin tener en cuenta los pasos previos y los pasos posteriores, y esto es lo que termina trayendo los mayores errores porque el mercado hoy en día ofrece todo este mapa de posibilidades en herramientas, pero para poder elegir la adecuada es necesario saber cuáles son esos objetivos, saber cuál es ese por qué y para qué quiero trabajar con BIM y partir de ahí para elegir la herramienta correcta. Y además tener en cuenta que hoy en día, como profesionales, necesitamos desarrollar nuevas habilidades para trabajar con BIM que tienen que ver con mejorar la colaboración, las comunicaciones, liderar y gestionar equipos, gestionar información, asegurar la calidad de los entregables y por supuesto también lo que tiene que ver con las competencias digitales. Y esta es una también de las mayores barreras o de los mayores errores que se da al momento de trabajar con BIM y de implementar BIM. No hay profesionales con las habilidades adecuadas o con el expertise necesario para poder gestionar la información de los proyectos y desarrollar la metodología. Hoy en día necesitamos como profesionales no solamente tener nuestra disciplina, nuestra especificidad de esa que traemos de forma universitaria, sino ser perfiles especializados en múltiples disciplinas y desarrollar nuevas habilidades que son necesarias para trabajar con BIM, y eso es lo que no está pasando en general, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que es la gestión de la información, bueno, el desarrollo de un proyecto comienza con esas necesidades del cliente que tiene que plantear esos requerimientos de información, esos requerimientos de proyecto que se tienen que analizar para saber si están claros o no, para después elaborar ese proceso de producción y de gestión de la información del proyecto y después generar los entregables como consecuencia de todo ese proceso. Cada una de estas etapas necesita tener un proceso de revisión, de generación de la información y de validación y verificación, y muchas veces esto tampoco pasa, ¿no? Como que no planificamos y vamos directo a querer los resultados. Entonces, cuando vamos a elaborar un documento como el BIM Execution Plan, que va a reflejar todo este proceso, toda esta metodología de cómo se va a planificar ese proyecto y lo tenemos que plasmar en un documento, si no lo tenemos claro previamente, es muy difícil poderlo plasmar. Cuando pensamos en qué elementos desarrolla un BIM Execution Plan, bueno, los usos, y esto lo dice la norma ISO 19650, tiene que tener estos componentes, el BIM Execution Plan, los usos que se van a desarrollar de BIM en ese proyecto en particular, los datos generales del proyecto, quiénes van a conformar el equipo de trabajo, las fases del proyecto que se van a atender en este proyecto en particular, qué normativa o qué marco normativo rige, no solamente en la norma internacional, sino hay un contexto local también para cada país,
incorporarlo también en esta planificación, cómo se va a nombrar, cuál va a ser la nomenclatura, los parámetros de información que se van a destinar en este proyecto y todo lo que tiene que ver con el nivel de información que se va a desarrollar en los elementos. En definitiva, si agrupamos estos elementos que son necesarios plasmar en este documento, es todo lo que venimos hablando previamente. El planificar todo este proceso de gestión de la información y poder plasmarlo en un documento. ¿Para qué quiero trabajar con BIM? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Y con qué? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta qué punto de ese nivel de información vamos a llegar? Porque trabajar en un entorno con BIM, entonces, como veíamos, implica trabajar con personas, con procesos, con información, con estrategia, con infraestructura y definiendo estos objetivos que son necesarios para trabajar con BIM, y eso se va a ver plasmado entonces en este BIM Execution Plan, en este plan de ejecución BIM, recordando un poco esta definición que veíamos al inicio, que es un documento que explica y gestiona la metodología de los procesos y donde además muchas veces en lo que es un llamado público se pide este pre-BEP, este pre-documento de ejecución BIM, para que ese cliente se quede tranquilo de que el equipo que va a desarrollar el proyecto tiene las capacidades necesarias para poder gestionar la información. En definitiva, lo que termina como desarrollando este documento, este BIM Execution Plan, es cómo y cuándo se va a entregar la información, quién va a recibir esta información, qué información se va a desarrollar, cuáles van a ser los hitos de proyecto, ese intercambio de información, cuáles van a ser las estrategias para cumplir con los requerimientos que el cliente planteó, cómo se coordina la información, cómo se va a planificar la entrega de esa documentación en el tiempo, en el desarrollo del proyecto, y cuáles van a ser los procesos de colaboración y de comunicación, teniendo en cuenta los roles de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, quién va a ser el responsable y, por supuesto, las soluciones de infraestructura para saber que se pueden cumplir con esos requerimientos de proyecto. Son como 4 grandes grupos de información que se tienen que desarrollar, en donde se identifican los usos y los objetivos, el proceso de ejecución BIM, que incluya todas las tareas que se van a desarrollar durante la gestión de ese proyecto, los intercambios de información y la infraestructura. En definitiva, si lo vamos pensando, ya muchas veces hay una plantilla y ahora vamos a ver unos ejemplos, pero si lo vamos como pensando, lo que tenemos que ir desarrollando es en este proceso de planificación, ir avanzando en ese proceso de desarrollo del proyecto y ir en definitiva reflejando cada uno de estos puntos en ese proceso y en ese orden, ¿no? Y este BIM Execution Plan pide, en definitiva, desarrollar determinadas tareas para poder plasmarlas en este documento. ¿Qué tareas? Bueno, identificar los usos de alto valor en las distintas fases del proyecto, diseñar el proceso de ejecución BIM creando lo que son mapas de procesos, ahora lo vamos a ver, definir los resultados en formato de intercambio de información, desarrollar infraestructura en formato de contratos, de procedimientos de comunicación, de tecnología y de control de calidad también para apoyar todo el desarrollo de este proyecto. En definitiva, entonces, información de gestión, planificación, metodologías y soluciones de infraestructura. Y esto es la estructura de un BEP ejemplo que tienen ahí para descargar en la página web de lo que es el Pennsylvania State University. La norma ISO proporciona pautas para la gestión de la información durante todo el ciclo de vida de un activo construido. La guía de la Universidad de Pensilvania proporciona directrices y mejores prácticas para crear un BEP conforme a la norma ISO, y en definitiva esto es un recurso complementario que integra los lineamientos de la norma, lo cual puede enriquecer y fortalecer el proceso de planificación de un BIM Execution Plan. Entonces, justamente como veíamos, se va desarrollando e integrando cada uno de estos puntos en donde se desarrollan estas tareas en forma de tablas, de cronogramas. Esto es el mapa de los usos de BIM que veíamos, esto es un mapa de procesos, y en definitiva entonces se va planificando con matriz de datos cada uno de estos puntos. Esto es un ejemplo de una plantilla del BIM Execution Plan que nosotros entregamos a nuestros alumnos dentro de BIM Online, y como se puede ver allí en el índice,
justamente lo que se va desglosando es todos estos puntos que hablamos, los usos y los objetivos, lo que tiene que ver con los procesos y también los procesos de intercambio de información. Y finalmente, entonces, para terminar, agradecerles esta instancia, recordarles la posibilidad de ingresar a nuestra plataforma BIM Online App o escaneando el código QR con el código Huaraz BIM23 para ingresar por un mes de forma gratuita a nuestra plataforma. Y como reflexión final, porque esto en definitiva invita a hacer una instancia de reflexión sobre cómo es este proceso de implementación para todos y cómo podemos avanzar. Bueno, simplemente en un proceso de implementación siempre se van a generar dudas, siempre hay picos, ¿no? Puntos altos, puntos de dudas. Lo importante siempre es seguir encontrando instancias como estas de capacitación para seguir mejorando como industria, como profesionales, y mirar siempre lo que hicimos para atrás, qué camino venimos recorriendo y cuál es el objetivo al que queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Así que simplemente muchísimas gracias. Estoy atenta por si surge alguna consulta y aquí tienen todo lo que son mis datos de redes sociales y de comunicaciones y obviamente podemos estar en contacto ante cualquier consulta también que pueda surgir por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta María José. No sé si alguien de los participantes tuviera alguna consulta que hacer o pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Arquitecta dice si nos podría dejar el enlace para poder ingresar. ¿Lo escribo por el chat? Sí, por favor. Y les voy a dejar mi correo también por las dudas. Si alguno desea después comunicarse, por supuesto también me puede seguir a través de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram. Siempre estoy subiendo contenido por allí también. Acá me están preguntando en qué se encuentra el proceso de implementación de adopción de BIM en Uruguay. Actualmente no es mandatorio, realmente estamos trabajando para que eso sea así lo antes posible. Tuvimos una instancia de mucho avance ya hace algunos años, que después se fue para atrás. Es naturalmente lo que pasa en muchos países también cuando hay un cambio de gobierno y demás. Se planifica una estructura de avance y después se vuelve un poco para atrás y en este momento estamos replanificando, pero lo que sí existen son proyectos piloto, que son instancias súper interesantes en las que se prueba cómo se puede ir aplicando la metodología, y eso es lo que está en definitiva reflejando los primeros resultados de qué funciona y qué no funciona. Ayer entregaron el resultado de una licitación en la que participamos como consultores con más de una empresa constructora, y las empresas constructoras con las dos con los que nosotros postulamos ya trabajan con BIM, o en teoría estaban trabajando con BIM, y lo que se planteaban es que no podían desarrollar el pre-BEP o el pre-documento de BIM Execution Plan en su propio equipo de trabajo, y por eso necesitaban nuestra ayuda. ¿Y por qué pasaba esto? Porque en realidad no tenían la metodología desarrollada, trabajaban con las herramientas y tenían un equipo con capacidades digitales en BIM, pero no en lo que tiene que ver con el desarrollo de la metodología. Y esto es lo que les traía, en definitiva, las mayores dificultades para poder desarrollar este BIM Execution Plan, porque no había una planificación de la metodología, en definitiva, ¿no? Y según su experiencia, ¿cuánto tiempo tomaría la transición? Y yo creo que es algo paulatino, que no es
que no es de un día para el otro, que lleva un tiempo y que está bien que lleve un tiempo y está bien que se planifique en el tiempo. Tenemos el ejemplo muy de cerca también de lo que está pasando en España. Bueno, de lo que ha pasado también en Chile, y ustedes allí en Perú también ya tomaron esa decisión, lo cual me parece excelente, me parece que apalanca también y que ayuda muchísimo a lo que es el aumentar el nivel de competitividad también de los profesionales y de las empresas. Entonces, felicitarlos también por eso, ojalá estuviéramos nosotros en ese estadio, pero también nos sirve mirar los ejemplos de lo que está pasando alrededor, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, España lo fue implementando ya hace mucho tiempo, que viene desarrollando estrategias, y sí me parece que ha tenido dificultades, pero también me parece muy acertado esto de que tengan una comisión con distintos expertos que ya están trabajando en BIM en el ámbito privado para poder volcarlo al ámbito público como consultores y tener una serie de documentos que son públicos de capacitación gratuitas para todos, ¿no? Que estén al alcance de la mano para que en definitiva todos puedan tener la misma información y partir desde allí, ¿no? Con respecto al Open BIM, me están preguntando también qué opina del Open BIM. Me parece que es muy acertado, que es lo que tiene que pasar, que exista una estrategia Open BIM mucho más allá del software, porque en definitiva es lo que estábamos hablando. BIM es mucho más allá que un software, que una herramienta, entonces se tiene que poder salvar esa barrera netamente comercial para poder trabajar de forma colaborativa, independientemente del formato, ¿no? Me parece que hoy en día falta mucho avance en lo que tiene que ver con Open BIM, pero que en la medida que cada vez contamos con más información, también podemos ir salvando esas barreras, así que hay que seguir por ese camino también, ¿no? Le invito a conocer Huaraz y su belleza paisajística. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá pueda estar pronto por Perú. Tengo amigos en Perú, así que espero estar pronto por allí. Muchísimas gracias a todos. Están preguntando también si es seguro, supongo que están hablando del intercambio de información y no se pierde al exportar en IFC. Justamente para que sea seguro y para que no se pierda, tiene que existir una estrategia de generación de ese IFC. No es solamente apretar el botón de exportar en el software que sea, sino que tiene que existir determinada información ya modelada y gestionada y estructurada para que al exportar el IFC se exporte de determinada manera. Y ahí es muy importante el tema de los parámetros y de la clasificación de la información. También hay una pregunta al arquitecta. Dice, ¿actualmente tiene un sistema de implementación del BIM o están empleando otras normatividades? Si tenemos a nivel país, se pregunta, o a nivel de empresa nosotros en el estudio. Sí, países. A nivel país era un poco lo que estaba explicando. Nosotros no es mandatorio actualmente en Uruguay, ojalá sí lo fuera. Creemos que es necesario ese apalancamiento, que dé ese impulso para que realmente se empiece a trabajar con BIM de forma mucho más fuerte. Actualmente hay algunos proyectos piloto en los que hemos participado, pero bueno, no, lo que permiten es que se refleje justamente qué es lo que funciona y qué es lo que no, y en dónde son los puntos a mejorar, pero realmente queda mucho camino por recorrer todavía en cuanto al proceso de adopción de BIM en Uruguay, y estamos trabajando desde BIM Forum Uruguay para que eso sea posible. ¿Cuánto cuesta una implementación BIM desde cero en una empresa aproximadamente? Es que depende muchísimo, no es algo que uno pueda determinar así como categóricamente, depende de muchísimas cosas, del tamaño de la empresa,
de cómo trabaja la empresa habitualmente, es decir, para saber qué es lo que hay que planificar en esa metodología, en ese proceso. También hay que saber en el tiempo cuánto tiempo le pueden destinar para poder planificarla. No es lo mismo una planificación de un proceso de implementación que lleve un año que lleve 6 meses. No es lo mismo una implementación de BIM en un estudio de arquitectura de 4 o 5 personas que en una empresa de 50, 60 personas. No es lo mismo para un estudio de arquitectura que para una empresa constructora. Entonces depende muchísimo obviamente de las posibilidades de esa empresa. Nosotros siempre lo que hacemos es acompañar, nunca imponemos lo que es un proceso de implementación, siempre acompañamos en las decisiones que tome la propia empresa. Es la empresa en definitiva la que va tomando las decisiones, nosotros los vamos guiando, los vamos asesorando, pero muchas veces también lo que hacemos es, y les dejo también mi correo, lo tienen por allí, generar una primera instancia de reunión, de consultoría, para ver un poco cómo funciona esa empresa, cuáles serían los procesos y los objetivos, como veíamos en esta presentación, de qué es lo que quieren lograr con BIM, cuánto tiempo le pueden destinar, ver qué herramientas van a utilizar. Entonces, en base a todo eso, armar un paquete, un proceso de implementación y ver también qué tiempo le pueden destinar, porque eso baja o hay que sacrificar un poco la productividad, ¿no? A veces mucho, a veces poco, depende de esa empresa y de lo que esa empresa esté dispuesto a destinar en eso. Entonces, de vuelta, no es lo mismo un proceso de implementación de 2 meses, 3 meses que un año, y eso también depende mucho del tiempo que esa empresa le pueda destinar. Por eso, en todo caso, si están interesados, podemos seguir conversando, generar una primera instancia de reunión y seguir conversando para tener entonces después una idea más estimativa, ¿no? Pero ahí lo que hay que contemplar no solamente el monto de inversión del proceso de implementación, sino también el tiempo que le van a destinar, porque en definitiva el tiempo también termina siendo dinero, los recursos necesarios que tienen, si van a tener también que invertir en nuevos recursos o no, si con el equipo que tienen muchas veces reconfigurando algunas tareas para destinar nuevos roles, con eso también alcanza y no es necesario contratar más personal. Entonces hay que ver como determinados factores primero antes de poder dar una cifra, digamos, estimada. Nosotros también brindamos apoyo dentro de ese proceso de implementación, brindamos apoyo en lo que tiene que ver con la gestión de las plantillas, de la documentación, de proyectos, del desarrollo de proyectos también, o sea, porque a veces las empresas hacen su primer proyecto piloto, destinan después a su primer proyecto real con el cliente, pero muchas veces nos terminan como dando una parte para que ellos puedan solamente hacer un pedazo y nosotros darles soporte también en el resto para quedarse tranquilos de que van a cumplir con las fechas estipuladas. Así que depende de muchísimos factores cuánto cuesta un proceso de implementación BIM. Bueno, arquitecta María, agradecerle por su excelente ponencia